tenemos que recordar que nosotros seguimos a Jesucristo, cuya vida, humanamente hablando, acabó en un fracaso, en el fracaso de la cruz. What? En el fracaso de la cruz. What? Y esto es la historia del fracaso de Dios. Es un vía crucis. Oh my God! ¡Wow! Gracias y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente aquí para hacer un comentario breve sobre estas afirmaciones que estamos convencidos muchos de ustedes ya habrán escuchado en alguna ocasión, pero siguen dando vueltas por las redes sociales, y incluso lo que nos ha sorprendido es que muchas personas intenten justificar esas afirmaciones. El líder de la Iglesia Católica Romana, el máximo líder para ellos, el que llaman el Papa de Roma, ese hombre ha hecho estas afirmaciones públicamente, no en una ocasión, sino como pueden ver en más de una ocasión, refiriéndose a la cruz del Calvario, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, la consumación de esa obra redentora previo, sí, a su gloriosa resurrección, en aquella cruz como el fracaso de Dios, como si la obra de la cruz fuera un fracaso. Él, para disfrazarlo un poco o quizá justificarlo de alguna manera, a pesar de que eso no hace que esté acertado su argumento, él dice que se refiere en términos humanos, no en términos espirituales, sino que en términos humanos, la obra en la cruz, la obra de Cristo en la cruz, el finalizar su vida en la cruz, sería considerable como un fracaso humano. Pero ¿por qué la cruz no es un fracaso, sino un gran éxito, una gran victoria? Miren, nosotros podíamos entender como fracaso cuando alguien planea algo y acaba mal. Podríamos entender como fracaso a nivel humano cuando alguien ha planificado una cosa y no sale. Podemos entender como un fracaso humano cuando nosotros trazamos una meta y no la alcanzamos por algún motivo. Podríamos entender como un fracaso humano, y digo entender porque no alcanzar una meta no tiene por qué ser un fracaso siempre. Pero podríamos entender como fracaso haber planificado un trayecto y que no pasara tal y como pensábamos. Es decir, tener un plan y que el plan no funcione. Es decir, tener un objetivo y no alcanzarlo. Podríamos humanamente considerar que eso podría ser un fracaso. Pero cuando nosotros vemos la cruz del Calvario, no hay un fracaso por ningún lado. Número uno, la cruz del Calvario no es un fracaso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo se entrega ahí. Jesús mismo se entrega. Era su propósito. Tenía que llegar a ese lugar. Tenía que subir a esa cruz. Tenía que pagar por nuestros pecados. Es más, él en una ocasión dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy. Nadie me la quita, yo la doy. Es decir, esa es mi meta. En otra ocasión vemos un texto que dice que miraban a Jesús y tenía los ojos como que iba a Jerusalén. Cada paso que Jesús daba tenía al final de su trayectoria la cruz del Calvario. No fue un fracaso porque los romanos no le quitaron la vida a Jesús. No fue un fracaso porque los fariseos no fueron los que tuvieron la idea de llevar a Jesús a la cruz del Calvario. La cruz no fue el propósito de los romanos, la cruz no fue el propósito de los fariseos, la cruz fue el propósito de Dios. Isaías en una ocasión dice: y quiso Dios quebrantarlo. Es decir, Dios, antes de que hubiera dicho haya luz, Dios ya sabía, va a haber cruz, y ese fue el propósito. Él se hizo maldito por nosotros, porque la Biblia dice: maldito todo aquel que muere en un madero. Se hizo maldición por nosotros, para que nosotros fuéramos bendición de Dios en Él. Entonces, Él pagó en aquella cruz. ¿Cómo podemos decir que fue un fracaso? Cuando en aquella cruz, dice el apóstol Pablo, que Él en aquella cruz clavó la sentencia nuestra que nos era adversa. Nuestra condenación fue clavada en aquella cruz. Y no solo eso, sino que en aquella cruz la Biblia nos enseña de parte del mismo apóstol Pablo que despojó de todo poder a las huestes espirituales de maldad. Pueden leer el libro de Colosenses y verán cómo hizo de ese ejército de las tinieblas un espectáculo público.
En aquella cruz Jesús pudo satisfacer la perfecta justicia de Dios. Jesús pudo satisfacer la ira santa de Dios. En aquella cruz Jesús pudo vencer a los ejércitos de las tinieblas, hacer de ellos un espectáculo público. Con su gloriosa resurrección al tercer día, Jesús vence a uno de los mayores adversarios, la muerte. ¿Qué tiene de fracaso la cruz? ¿Qué tiene de fracasos la cruz? Si desde un principio Dios había trazado esa meta. Desde un principio Dios había trazado ese objetivo. Cuando Dios es encarnado, el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. En ese instante, la cruz es la meta. Desde el primer día. No es un plan B. No es que algo se le fuera de las manos. Es que ese era el objetivo. Tenía que ser despreciado por los hombres, tenía que recibir el castigo de nuestra paz sobre él. Así que nuevamente el Señor líder de la Iglesia Católica Romana se vuelve a expresar de una manera que muestra que carece en muchas áreas de fundamentos teológicos. Y es así, hermanos, si el líder, el máximo exponente de esa religión, carece de fundamentos teológicos en algo tan básico como la obra de la cruz, como el mensaje del Evangelio, ¿qué podemos esperar de esa religión? No, hermanos, cuidado con creer y dejarse llevar por argumentos como que es la religión más antigua, como que el primer papa fue Pedro y cosas similares a esa que no tienen fundamento teológico y solo fundamento en sus historias. Pero lo que tienen que atender es sus enseñanzas, y esa es otra demostración de que les falta mucho fundamento bíblico. Porque si ellos tuvieran dos dedos de frente y si ellos realmente quisieran ser fieles a las Escrituras, si el líder máximo de su religión dice eso, lo tendrían que haber sacado de allí ya mismo, pero no lo hacen, porque para ellos su líder vale más que las propias Escrituras, su líder vale más que la palabra de Dios. Y te dirán algunos que no, pero si sigue ahí después de muchas barbaridades que ya ha dicho, es porque para ellos el Papa vale más que Dios. Y eso es triste, porque la palabra de Dios es infalible, la de los hombres puede estar completamente equivocada. Recuerda dejar un buen me gusta en este vídeo, deja tu comentario. ¿Qué te parece la opinión del Papa de Roma de que la cruz fue el fracaso de Dios? Fue una obra, un fracaso a nivel humano, pero ni siquiera me entra eso en la cabeza. Pero puedes dejar tu comentario, a lo mejor tú piensas como él y puedes convencerme de que realmente la obra más gloriosa y la mayor victoria que se ha visto en la historia ahora sea un fracaso. Y recuerda, comparte este video con otras personas para que podamos llegar cada día más y más a otros con estos mensajes, con este contenido, buscando siempre aclarar herejías y enseñar cosas fundamentales de la palabra del Señor. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor. Pensando bíblicamente, junto al pastor Juan Manuel Vaz.